Buenas tardes a todos, bienvenidos esta tarde calurosa, pero no por ello menos atractiva. Este año pues, es el tercer año que nuestra fundación, la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología, participa en la Feria del Libro. Comenzamos participando como institución científica asociada y así seguimos participando todos los años con nuestra caseta y con esta tertulia con destacados escritores. Esta tarde tenemos aquí, me decía hoy un familiar amigo, dice, vaya 4 espadas, hablando el lenguaje taurino, que tienes esta tarde. Y es verdad, no podemos tener mejores profesionales, mejores amigos y mejores escritores. Por tanto, os voy a presentar. Tengo a mi derecha el grupo de dermatólogos, esto es casi como un concurso, dermatólogos y psiquiatras. Aquí a mi derecha, en la esquina, la doctora Ana Molina, magnífica dermatóloga, pero muchísimo más conocida como divulgadora, es una gran divulgadora, especialista en medios de comunicación. Nos acompaña a su lado la profesora Aurora Guerra, reconocidísima dermatóloga, pertenece al grupo de médicos escritores y es un referente en el mundo de la dermatología y las humanidades. Estoy seguro que nos va a ilustrar mucho con los conocimientos que tiene en el mundo de la literatura y la medicina. Bueno, a mi izquierda tengo el grupo de psiquiatras. Vamos a ver cuál sería el grupo que más idea nos da para ayudarnos en la vida con el humor. El doctor Luis Rojas, escritor, psiquiatra, monologuista, y puedo asegurar que es de las personas con mejor sentido del humor que he conocido a lo largo de mi vida. Y la doctora Rosa Molina, psiquiatra, escritora y también con un gran sentido del humor. Yo no me voy a alargar porque no es mi momento, es el momento de ello, pero de verdad les puedo decir que podía contar de cada uno de ellos algunas de las anécdotas más interesantes y más bonitas y con más sentido del humor que me han ocurrido en mi vida. Pero bueno, el humor como terapia para la patología dermatológica, el humor como terapia para la salud mental, el humor en la literatura. Vamos a empezar un poquito, porque estamos en la Feria del Libro, y vamos a abrir este debate con la literatura. Y yo me gustaría preguntarle a la profesora Aurora Guerra si el humor y la piel y el humor, si existe la relación que tenemos entre humor y piel humor, ¿existe también esa relación en la poesía, profesora Guerra? Claro, piel, poesía, humor, es un trío, ¿eh? Me está pidiendo mucho, ya empezamos exigiendo. Claro que hay muchísimo humor en la poesía, humor y crítica, sátira, porque realmente la Feria del Libro en esta ocasión está dedicada al humor, pero también al acidismo, a ser un poquito así. Y claro, pues hay muchos ejemplos de esa situación. Yo me voy a ir ahora a un clásico de los que estudiábamos en el colegio, a Luis de Góngora y Argote, del siglo de oro, un escritor maravilloso que creó una forma de expresión en la que había muchísimas palabras, muchas metáforas, términos cultos, pero hete aquí que se llevaba fatal con Quevedo. Si ponéis Quevedo en internet os va a salir un rapero de 24 años. No, hablo del otro Quevedo, de Quevedo, el escritor maravilloso, que era hidalgo, nació noble, pero era cojo y tenía gafas. Eso los Quevedos de los Beatles, de las gafas de John Lennon. ¿Y qué ocurre? Pues que entre ellos se llevaban fatal y tenían pullas constantes. Os sonará aquel soneto de «Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa», que era por la nariz de Góngora. Pero ahí no había medicina, entonces esa lo vamos a dejar a un lado. Pero Góngora no se quedaba atrás, porque a Quevedo le llamaba borrachín y por sarna y por sátira, en lugar de llamarle Quevedo, le llamaba Quebebo, con lo cual también le estaba insultando de alguna manera simpática. Pero bueno, fijaros que no salíamos bien parados los médicos en esta poesía. Fijaros, lo que escribía Luis de Góngora en sus primeras etapas, que no era tan rebuscado, dedicado al doctor Carlino, y le decía: que el médico laureado en sus curas salga cierto, más por los hombres que ha muerto que por los que ha sanado, que de un dolor de costado con ventosas y sangrías despache un hombre en 3 días y que le paguen la cura. Válgame Dios, qué ventura. Ahí estaba lo que pensaban de los médicos en ese momento. Pero Quevedo sacó también un poemita, en este caso no iba dirigido a Góngora, sino a los calvos, porque
no les gustaban a las personas con poco pelo, a las mujeres de la época, por lo que se ve, porque se titula esta letra Varios linajes de calvas. Y decía así una mujer: madres las que tenéis hijas, ansí Dios os dé ventura, que no se las deis a calvos, sino a gente de pelusa. En esto, huyendo de un calvo, entró una moza de Asturias, de las que dicen que olvidan los cogotes en la nuca. Dijo de aquesta manera, cariharta y cejijunta: escarmentad en mí todas, que me casaron a zurdas con un capón de cabeza, desbarbado hasta la nuca. Si a los hombres los queremos para pelarlos acá, y pelados vienen ya, si no hay que pelar, ¿qué haremos? Como os dais cuenta, era poesía, pero tenía su intríngulis. De la misma época, y no me voy a entretener demasiado, pero Baltasar de Alcázar, que era sevillano, poeta y soldado. No es raro, ¿eh? Cervantes también fue soldado y fue poeta. Y este lo que hacía era criticar a las que nos teníamos del pelo, a las canas tapadas. Y decía: tus cabellos, estimados por oro contra razón, ya se sabe, Inés, que son de plata sobre dorados. Pues querrás que se celebre por verdad lo que no es. Dar plata por oro, Inés, es vender gato por liebre. Y así íbamos tirando. Hay muchos más, pero os voy a leer, para no comerme el tiempo, aunque ya os podré contar luego más cosas. Uno más reciente, de Mesoneros Romanos, que tenemos una calle en Madrid dedicada a él, del siglo XIX, que dice así: no hay que dudar, está yerto, ya expiró, dijo el doctor. Y el enfermo: no, señor, le contestó, no estoy muerto. El médico, que lo oyó mirándole con desprecio, le replicó: calla el necio, ¿querrás saber más que yo? Bueno, y podría seguir. Mira, lo último así más cercano, porque claro, no he hablado de Lope, pero todas las obras de teatro en versos, y es que hay montones de cosas. Pero fijaros una recientito. Muñoz Seca escribió La venganza de Dolmendo. Es un clásico, lo tenemos ahora mismo también en el teatro, lo hemos visto en película, en la televisión, y es todo humorístico y todo es poesía. Y hay un parrafito que habla un poquito de la piel. En este caso, el galán ha sufrido un arponazo en el trasero, y la mujer que le está conquistando le dice: acomódate aquí, preferiría aquel de cuero blandito catrecillo, pues el arpón tengo, vida mía, no sé si un grano o un barrillo. Y esto salió en las películas y es muy divertido. Muchas gracias, doctora Guerra. Hemos visto cómo la dermatología presente en la literatura y la dermatología con humor presente en la literatura. La literatura realmente nos ayuda a sobrellevar pues, muchas dolencias, pero el humor seguro que muchas más. Doctor Rojas, doctor Luis Rojas, ¿qué relación tiene el sentido del humor con la salud en general y concretamente con la salud mental en particular? Humor y salud mental. Yo creo que el humor es una herramienta que tenemos para poder enfrentarnos a la vida, ¿no? Todas las personas tenemos dificultades, todas las personas tenemos cosas de nosotros mismos que no nos gustan, tenemos situaciones complicadas. Me veo aquí además en una pecera, ¿eh? Estamos aquí metidos, todo el mundo nos está mirando. Me parece esto súper autorreferencial, me está encantando. Y entonces muchas veces tenemos esa sensación de sentirnos observados o de que la gente nos critica. Yo siempre empiezo las conferencias y cuando hablo en público me gusta empezar diciendo que me llamo Luis Gutiérrez Rojas y no pronuncio la R, menos mal. Que mis padres no me pusieron Curro o Ramón. Yo me acuerdo que de pequeño siempre me decían: dilo del perro de San Roque, dilo del perro de San Roque. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez... Digo, dilo del perro de San Roque, que seguro que lo dices mal. Y yo decía, pues salta tú, cojo, y nos reímos todos. O en Navidad, que siempre teníamos que cantar ay del chiquiriquitín, chiquiriquitín, o agre borriquito, agre burro, agre... Bueno, pues la R, que en el fondo es un defecto, ¿no?, con el que uno se puede meter, el poder reírse de lo que uno hace mal, el poder reírse de uno mismo, el poder reírte de tu propio defecto, me parece que es clave para tener una buena salud mental. Es decir, que creo que las personas tenemos como mucho miedo a que nos señalen los fallos y eso a veces nos genera bastante complejo. Y bueno, además estoy aquí en un evento con Rosa Molina y con Aurora Guerra. No sé cómo. Pues esto lo ha hecho Buendía, el profesor Buendía, porque es mi enemigo acérrimo y entonces no lo digo de broma. Pero bueno, es una manera, ¿no? Y yo creo que también otra cosa interesante cuando podemos decir, ¿no?, al mal tiempo buena cara, cuando nos suceda una situación que realmente nos genere angustia o nos genere ansiedad, el humor siempre es esa herramienta de desdramatización,
de relativización, ¿no? Hay un chiste así un poco malo que dice, doctor, tengo complejo de gordo. Y digo, tranquilo, que no es complejo. Es decir, que de alguna manera el poder utilizar la ironía, ¿no? Que no es reírnos de la gente, ¿no? El poder reírnos de las situaciones, a mí por lo menos me sirve mucho, luego podremos hablar qué papel puede tener en la terapia para poder quitarle esa carga existencial que tiene el mundo. Muchas gracias, Luis. Yo la verdad que siempre he oído, no tengo ninguna formación en psicología ni en psiquiatría, porque reírse de los propios defectos, de los propios complejos, es una forma de terapia para poder superarlo. Doctora Rosa Molina, sabemos que es... Rosa es ella. Perdón, Ana Molina. Bueno, se parecen tanto, es que son hermanas, ¿eh? O sea, son hermanas, la doctora Rosa Molina y la doctora Ana Molina son hermanas. Ana, la cara es el espejo del alma. Yo siempre digo que nuestra piel es el espejo de nuestra vida. A través de la piel, a veces alguien se asusta, ¿no? Dice, uy, al lado de un dermatólogo que me mira, me asusto. Yo me asusto más cuando estoy al lado de un psiquiatra que me examina. Pero en fin, pero bueno, Ana, ¿qué nos dicen las arrugas de la risa frente a las arrugas del estrés? ¿Cómo influye la gesticulación, ahora que está pues tan de moda, quitarnos las arrugas de expresión, que todo el mundo quiere, bueno, pues quitarse esas arrugas, que son un poco pues el camino que hemos recorrido en nuestra vida? Pues eso, ¿qué opinas sobre ello? Claro. Sí, además puedo opinar poco ahora porque me he hecho alguna cosita para quitarme alguna que otra arruga, como buena dermatóloga que soy. Efectivamente, mi hermana es psiquiatra. Aprovecho para preguntaros quién creéis que de las dos que es la mayor, porque mucha gente nos dice que somos gemelas y hay una que tiene una edad, ahora que está tan de moda lo de la edad cronológica y la edad biológica, hay una que tiene una edad cronológica mayor que la otra, pero su edad biológica, o al menos eso digo yo, porque lo digo yo sola, es menor. Es decir, ¿quién creéis que es la mayor? Cronológicamente hablando. Bueno, no hace falta que lo digáis, a ver si alguien... Pero yo tengo muy claro que aunque yo soy la mayor, es decir, yo tengo más años... Como soy dermatóloga, no tengo hijos, me hago mis cositas y me cuido mucho la piel, pues yo creo que, que biológicamente parezco más joven. Eso sí, su edad mental... Pero esta puñalada... Sí, No. Esta puñalada te la he hecho varias veces, en cada charla. Ah, Pero vale. aquí la pregunta es ¿cuál es el mayor factor de estrés en una vivienda, en una familia? ¿Tener una hermana psiquiatra en casa o tener una hermana dermatóloga que cuando hablas con ella te está escaneando la cara? Tú le hablas y ella te mira y te dice, tienes marcas cadavéricas, tienes arrugas de marioneta, comes patas de gallo, o sea, y así luego dice, bueno, pero hazme algo, por lo menos. Iba a decir una cosa bonita, iba a decir que de edad mental ella claramente me supera, mucho más edad mental y más sabia que yo, pero lo retiro, porque no sabéis lo que es tener de hermana a una psiquiatra. Imaginaos discutir con una psiquiatra, es decir, tú le mandas un mensaje por WhatsApp, vete a tomar por saco, eres tonta, y te contesta una parrafada así de larga. Querida Ana, claramente estás proyectando. Tienes muy baja tolerancia a la frustración. Esta tendencia tuya pasivo-agresiva y así hasta el infinito. O sea que no sé yo qué es peor, si una hermana psiquiatra o una hermana dermatóloga. Lo siento porque nos hemos ido por las ramas. Público. ¿Cuál es el factor de estrés mayor? Bueno, todo esto no era la pregunta, perdónanos Agustín, simplemente respondo muy rápidamente que no sé si os habéis grabado alguna vez viendo una película. Si no lo habéis hecho, os recomiendo encarecidamente, ahora que todos tenemos un teléfono móvil, que lo hagáis, por favor, porque eso es una experiencia religiosa. Es decir, yo defiendo, a ver qué dicen los psiquiatras, porque esto parece una lucha, ¿no? Una lucha psiquiatras contra dermas, pero yo defiendo que las emociones empiezan en la piel. Es imposible tener una gesticulación, yo qué sé, estar feliz sin que eso se muestre en nuestra piel. Si os grabáis viendo una película, es increíble cómo nuestra cara va cambiando de la emoción al miedo, a la tristeza. Y otra cosa muy interesante que podéis hacer, eso ya tiene menos relación con las emociones, pero es grabaros durmiendo. Eso es una cosa que hicimos juntas, ¿verdad? Y eso sí que es un espectáculo maravilloso. Dejáis la luz más o menos tenue, os ponéis un antifaz. Ahora los móviles tienen aplicaciones que solo graban cuando detectan ruido o movimiento y ya te dan el clip entero, y eso sí que es un panzón de reír. O sea, cuando os levantéis por la mañana, esa horita que te da el móvil de lo que has estado haciendo mientras dormías, eso no tiene desperdicio, ¿verdad, Rosa? Hombre, se te puede quitar hasta el humor del susto también, ¿eh? No, es moviéndote de un lado para otro, haciendo... O sea, es un espectáculo, hay que verlo. Pero bueno, esto no venía a cuento y ya prometo hablar mucho menos. Muchas gracias, Ana. Bueno, Rosa, ¿tú crees que el humor puede funcionar como un lubricante emocional para ayudarnos un poco pues, a encajar esos golpes que a veces nos da la vida?
Sin duda, ¿no? Un lubricante. De hecho, hay quien dice que el humor, que la risa es un orgasmo cerebral, es lo equivalente, ¿no? Al Orgasmo cerebral. Un orgasmo cerebral, ¿no? Que puede producir. Realmente es un lubricante porque nos permite tomar distancia, nos permite disminuir la intensidad de las emociones, nos permite tomar perspectiva, ¿no? Son, sin duda alguna, herramientas muy potentes para afrontar las dificultades del día a día. Además, un lubricante emocional con el otro, porque nos permite pues, vincularnos, conectar, ¿no? Y eso siempre pues, ayuda a limar cualquier dificultad que pueda surgir ahí. El problema viene cuando ese lubricante emocional lo utilizamos ya pues, por defecto, ¿no? Ante cualquier problema lo que hacemos es utilizar el humor, pero como forma de esquivar y de evitar, ¿no? Hay un meme por ahí que circula que dice, ¿y usted qué hace con sus problemas? Y dice el paciente, memes. ¿No? Y es verdad que hay gente, ¿verdad?, que está continuamente estudiando humor de todo, pero bueno, también puede ser una forma de no querer conectar pues con emociones más profundas, con lo cual, como siempre, ¿no?, todo en su justa medida. Y fijaos, es interesante que hay terapias dentro del campo de la salud mental, como es la psicoterapia breve estratégica, que se basa un poco en esto, ¿no?, en el humor, en la paradoja. Hoy subía justo yo un story en redes sociales que salía un terapeuta que le preguntaba al paciente, dice, ¿y eso por qué se lo has dicho?, ¿no? Hablaba de una relación de pareja. ¿Y se lo has dicho para hacerle daño o se lo has dicho desde el apego y el afecto? Y le contestaba el paciente, dice, se lo he dicho pues porque era verdad. O sea, bueno, ¿Crees que el humor se puede entrenar? Hay gente que tiene un sentido del humor, bueno, de congénito, de nacimiento, ¿no? Pero hay personas que, como dicen en Granada, permítame la expresión, dice, bueno, es una mala folla granadina, ¿no? Entonces yo soy granadino y entonces, bueno, ¿se puede entrenar el humor para que un paciente, una persona pueda vivir la vida con más humor? ¿Se entrena? ¿Es una habilidad entrenar el humor? hombre, sin duda también, ¿no? Desde luego es muy cultural, ¿no? Hay gente que viene con un don, como es el doctor Gutiérrez Rojas, hay niveles, hay una predisposición. Luego está la cultura y la sociedad, como nos moldea, como es estar en Andalucía, que tú vas allí y, bueno, claro, si eres un poquito gracioso, allí no eres ni gracioso. Claro. O sea, ir a competir con los andaluces es complicado, ¿no? Pero yo creo que sí que desde luego lo podemos entrenar y es una habilidad más, ¿no? O sea que... Yo creo que tiene una parte de habilidad, tiene una parte también, como decía, no intrínseca, y yo creo que también es interesante pensar que el humor no es solo el que produce el humor o el que genera el chiste. Es mucho más divertido la gente que se ríe de los chistes. Es decir, que muchas veces si tú le preguntaras a la gente ¿qué es mejor, ser extrovertido o introvertido? Pues mucha gente te diría, ser extrovertido. Digo, ¿así? Vete a un viaje con 5 extrovertidos, a ver si no te cortan las venas. O sea, que es importante que haya gente para reírse de los chistes. Y eso también es una manera de saber disfrutar de ¿Decías, Aurora? Al hilo de la respuesta de Rosa, le quería preguntar si eso que dicen de que pongamos el gesto que después vendrá la emoción, si es cierto. Esto es, si yo me levanto un día deprimida y digo, ya, madre mía, lo que me toca hacer, pero voy a sonreír, ¿ese gesto me va a inducir alegría? Sí, además se dice, ¿no?, que se contagia mucho más rápido una sonrisa que cualquier otra cosa. De hecho, si tú te cruzas con alguien, esta escena es verídica, ¿no? Te cruzas con alguien por la calle que te cae especialmente mal, incluso que te ha hecho algo malo, ¿no? Pensar en esa escena, vais por la calle caminando, la ves venir de lejos y de repente esa persona, justo cuando se cruza contigo, esboza una gran sonrisa, además como genuina, ¿no?, de Duchenne, que dicen los dermatólogos, así frunciendo bien las patas de gallo. ¿Qué te pasa a ti automáticamente? Realmente, aunque tú le tengas odio a esa persona, lo que te sale espontáneamente es la sonrisa, te contagias de esa sonrisa y luego ya, en un decalaje de microsegundos, tu cortes dice, que me cae mal, y inhibes la sonrisa. Por eso digo yo que es que las emociones empiezan en la piel. O sea, primero sonríes y luego dices, ¡ay, que estoy sonriendo! O sea, que... ¡Ay, que me voy a inhibir! Bueno, volvemos a la literatura. Antes la profesora Aurora Guerra nos ha deleitado con la poesía. Y yo te pregunto, humor y piel, humor, y bueno, piel y humor en la prosa. En la prosa hay muchísimos más. Lo que pasa es que ahí hay que contar la historia para que uno se ría. Yo os recomiendo, porque estoy segura, y que no levante la mano el que no lo haya hecho, que muchos no habéis leído El Quijote, porque es que El Quijote es muy largo y ocurre. Os lo recomiendo a poquitos, porque hay cantidad de anécdotas, de historias de humor, pero súper divertidas. Y simplemente las bromas que le gastaban a Sancho Panza cuando le nombran gobernador, falsamente, gobernador de la ínsula Barataria. Y él, que era comedor, ¿os acordáis? Sancho Panza nos representan siempre gordito y muy primitivo. Quería comer, dice, ahora que soy gobernador, que me pongan de comer bien. Y le traían una fuente de faisanes,
otra de cordero, y cuando iba a comer, el doctor de la corte, del gobierno, decía, no, eso no lo puede comer, que es malo para la salud. Iba a comer otra cosa. No, eso no lo puede comer, que es malo para la salud. Y Sancho ya estaba, que no pedía más. Le dice, pero bueno, ¿usted de dónde es médico? Y el médico le cuenta un montón de títulos inventados. Y dice, pues aunque sean todos esos títulos, sálgase de aquí, que yo voy a comer lo que quiero. Esto que os cuento yo de una manera muy reducida, leído con todas las respuestas, es muy divertido. Y hay muchas de Cervantes, pero yo lo que quería deciros era otra cosa. A mí Quevedo me gusta muchísimo y tenía una de las cosas divertidas es que escribió un libro que llamó De todas las cosas, un libro de todas las cosas, en la que él contaba lo que le parecía. Insisto en que como era cojo de nacimiento, muy miope y tenía muchos defectos físicos, el hombre tenía mal carácter y sufría. Y lo que era en cierto modo un influencer, porque en ese librito lo que quería era enseñar a los de alrededor cosas que eran falsas. Y una de las cosas que quería escribir era en contra de la quiromancia, eso de mirarle las arrugas de la mano y adivinar lo que iba a ser el futuro de esa persona. Y escribe así, lo titula Quiromancia o arte de adivinar por las rayas de las manos en un capítulo breve. Todas las rayas que vieres en las manos, oh curioso lector, significan que la mano se dobla por la palma y no para arriba, y que se dobla por las junturas, y por eso están las grandes, las coyunturas, como el cuello delicado, otras más menudas, pero si se pudiese adivinar por los pliegues del cuerpo, no solo tendría que haber quiromancia, que es de las manos, sino que tendría que haber también nalguimánticos para las nalgas, frontimánticos para la frente, codimánticos y pescuecimánticos y piecimánticos, y con lo cual los dejó planchados a todos los que querían decir que por las arrugas de la mano adivinaban lo que era el futuro. Este es un ejemplo de las cosas graciosas que hay en la literatura. Os he dicho Cervantes, os digo Quevedo, podríamos ir a las historias, los sainetes, Arniches, los hermanos Álvarez Quintero, Ramón Gómez de la Serna, que inventó las greguerías, que es una literatura cortita. Por ejemplo, decía, al calvo le sirve el peine para hacerse cosquillas paralelas. Por ejemplo. Otro decía, el agua se suelta el pelo en las cascadas. Una metáfora muy bonita. Las arrugas son los surcos donde se sembró la vida. Los gestos que nos dan arrugas por la vida. Y hay humor, Forges. ¿Cómo no voy a mencionar a Forges, aunque fuese un humor gráfico, en chistes? Estoy buscando cosas con medicina. Imaginaros a dos médicos hablando y dice uno, significo, este sábado me toca estancia presencial continua en incidencias inusuales, no crónicas poblacionales. Y dice el otro, o sea, guardia en urgencias. Y dice, exacto. Era muy divertido, ¿no? Y luego, si queréis leer Eduardo Mendoza, Aurora, hay muchas. Muchas gracias. Humor y dermatología en la prosa. Bueno, Aurora hoy no tenemos tiempo, pero es una experta de la dermatología en el Quijote. Bueno, como hace unos años nos deleitó también con la dermatología en las Cántigas de Alfonso X el Sabio y en muchas obras literarias. Luis, ¿qué papel tiene el humor en la terapia psicológica? Me estoy sintiendo Ayúdanos. súper observado por la gente, entonces veo que se asoman, Bueno. me miran a mí y dicen que esto no es famoso, pero luego ven a las hermanas Molina y dicen, estas sí son famosísimas. Y se están esperando al final para hacer un selfie con vosotros. Cuéntanos, Luis. Yo creo que es muy importante que pensemos, ¿no? De qué forma ese humor, que nunca es reírnos del paciente, que nunca es tomarle el pelo al paciente, ni muchísimo menos, sino que al contrario, no es poder reírnos de eso que sucede entre los dos. Yo estoy en el rotatorio de sexto y estoy con alumnos de sexto de medicina, que los tengo a mi derecha, y muchas veces estoy viendo gente con patología mental grave, con depresión, con esquizofrenia, con trastorno bipolar, y entonces a lo mejor me dice el alumno, ¿puedo hablar con el paciente? Digo, puedes hablar con el paciente, habla tu idioma. Y entonces le dice cosas del tipo, tú lo que tienes que hacer es poner de tu parte. Y cree en ti mismo. Y tú no te preocupes, que al final del túnel siempre hay luz. Entonces el paciente me mira diciendo, si estos son los listos, ¿cómo serán los tuyos? Siempre digo, no, los listos son los que han cogido derma. Porque ya sabéis, la gente coge derma porque se quiere dedicar al melanoma. Bueno, entonces muchas veces yo le digo a los pacientes, es que le digo a los alumnos, es que eso no es lo que quiere el paciente. El paciente no quiere cosas simplistas. El
Están sufriendo, lo están pasando mal, están pasando una patología severa y lo que quieren es que les escuches, que les comprendas, que les ayudes, que les aguantes, que les soportes, que les sobrelleves. Y yo creo que el humor es una buena estrategia para poder consolar a los demás. El otro día me llamaba una paciente y me decía: doctor, estoy fatal, me estoy muriendo. Digo, bueno, te daré cita el miércoles, si sigues viva. Y me dice, ay, ya está usted con sus tonterías. Bueno, pues eso es una manera de saber desdramatizar, ¿no? Pensemos que muchas veces es importante saber que la vida no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con aquello que nos pasa. Entonces, es bueno no contaminarse. El otro día fui al hospital, yo trabajo para el SAS, no sé si alguien conoce el SAS, Servicio Andaluz de Salud, si habéis oído hablar alguna vez del SAS, no sé si me puedo meter con el SAS, el doctor Buen Día. Claro que puedes. No sé si sabéis cuál es la única diferencia que existe entre el SAS y la mafia. Pues que la mafia está organizada. Espero que esto no se esté grabando porque veo que me van a denunciar. Bueno, pues el otro día fui a trabajar al SAS y me bajé del coche en el parking, me encontré con un compañero y le dije, ¿cómo vamos? Y me dice el tío, ¿cómo quieres que vaya? Y digo, otro que viene escuchando a Jiménez Los Santos, ¿no? La gente viene un poco encabronada, ¿no?, a trabajar. Y eso tiene mucho que ver con los discursos interiores. Entonces, el humor es fantástico para hacerle ver a la gente el discurso interior que tiene. Y hay gente que tiene un discurso interior enfermizo, ¿no? Y muchas personas dicen, yo quiero tener la mente en blanco. Digo, eso es estar en coma, no compensa. La gente piensa y tú cuando te levantas por las mañanas enciendes el cerebro y empiezas a pensar. Y ya tienes un discurso. Mi marido está calmo, mi mujer está echando un culo, mi hijo un psicópata, Pedro Sánchez el anticristo. Uno empieza a pensar, uno tiene un discurso interior, ¿sí? Y entonces empieza a pensar. Entonces es importante purificar ese pensamiento. Yo tengo mucha gente que está con ese discurso continuamente. Doctor, ¿usted por qué me escucha con tanta atención? Digo, yo porque te cobro. Y te cobro poco. Menudo coñazo me está soltando. Bueno, gente que dice, bueno, ya no voy a decir más cosas. El doctor Buen Día, realmente me estoy pasando. No te estás pasando. Sí, es que dice, doctor, algunos veo que se ponen rojos, Sí, rojos de totalmente. emoción, rojos de rubor. Doctora Ana Molina, Yo ¿por qué estoy nos roja, ponemos roja. rojos cuando nos dan una broma, cuando nos da Ay, qué vergüenza? bueno. ¿Qué pasa con el fenómeno del rubor? Pues justo por lo que está pasando ahora, Luz Gutiérrez Rojas, aquí donde lo veis, es maravilloso. Yo recomiendo que os metáis en YouTube, veáis todos sus monólogos, porque además fue finalista, que él es muy humilde, del Club de la Comedia, pero ganó Eva H., ¿no? ¿Cómo fue Pero no aquello? me lo recuerdes, estás todo el rato recordando No, cosas que pero- parecen más joven que No, Ana. no, pero tenías que haber ganado tú, o sea, tenía que haber ganado este hombre, qué maravilla. Yo tengo un podcast con mi hermana, aprovecho para hacernos promo ya que se llama, como una es psiquiatra la otra derma, pues hicimos ese símil, ¿no? En vez de los pies a la cabeza, el podcast se llama De piel a cabeza. Y solemos entrevistar muchos médicos y la persona que más ha venido al podcast y sobre todo que más lo ha petado, por decirlo de alguna manera, que ha arrasado es Luis. Uno de los episodios últimos que grabamos con él se llamaba Hagamos el humor, que yo es como quería llamar hoy a este simposio, pero no me han dejado, le han llamado la sonrisa de la piel, mucho más ortodoxo. Pero en ese episodio yo no paré de reírme, me puse roja todo el rato, y es que cuando estamos vulnerables, cuando nos relajamos, nos ponemos rojos. Eso pasa no solo con el humor, sino cuando hacemos otra cosa, que no es el humor, sino el amor. Cuando alguien nos gusta, habíamos pillado, nos ponemos... ¿no? O sea, es imposible no ponernos rojos cuando estamos con la persona que nos gusta, sobre todo al inicio, ¿no? De hecho, el color rojo es el color del ligoteo en la naturaleza. No es casualidad que Tinder, la aplicación, sea roja. Es que los macacos, cuando quieren ligar en el cortejo, se les pone a las mujeres, los macacos, se les pone el culo completamente rojo. Hasta los pájaros, cuando están haciendo el cortejo, despliegan las plumas rojas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto que aparece en la piel es un signo de que, oye, de que somos vulnerables, que la persona que tenemos enfrente nos encanta, bien porque nos hace reír como Luis, o porque, o sea, nos hace el humor o nos hace el amor, pero... Se está notando mucho que estás súper enamorada, ¿eh? Yo lo digo de verdad. Sí, pues aún no ha venido mi chico. O sea, le dije, a las 8 empieza esto, ¿tú lo has visto? Yo tampoco. Ahora viene. Bueno, realmente es algo que los dermatólogos siempre decimos, o sea, a través de la piel expresamos nuestras emociones, o sea, a través de la piel, bueno, pues nos ponemos rojos, nos ponemos pálidos cuando tenemos miedo y a través de la piel pues sentimos, vivimos, incluso la piel nos ayuda a morir. Pero, Rosa, ¿qué ocurre cuando perdemos el sentido del humor? ¿Es una señal de alerta? ¿Es algo patológico cuando una persona pierde el sentido del humor?
Vale, te contesto, pero déjame que termine con lo del enamoramiento de mi hermana, que me ha hecho como mucha Que gracia, es así. porque cuando estamos Está enamorados... súper enchochada, es una cosa, a mí me está dando hasta susto, fíjate lo que te digo. Porque Claro, es como pero- cuando uno está enamorado solo ve las virtudes del otro. Claro, Yo tengo ahora y un no para de compañero, reírse, y un no para de compañero reírse como ella, que ¿te has está dado súper cuenta? enamorado, que está todo el rato, porque mi novia es guapísima, mi novia está buenísima, mi novia tiene unos valores, mi novia no ves cómo baila. Y le digo, ¿quién? ¿Paqui? Y dice, sí, Paqui. Digo, ya verás tú cuando se le pase, no es una distorsión. No es tu caso, que Darío está buenísimo, ¿eh? Pero yo me pregunto, Luis, ¿cómo puede vivirlo? Se supone que cuando estás enamorado te entra más risa con todo, te ríes de todo, pero claro, tú estás con Luis y todo el mundo está riéndose con él. Entonces tú tienes como, ¿no?, una sensación, dices, aquí te sientes como muy observado por toda la gente que pasa, pero yo entiendo que cuando tienes a gente alrededor dirás, Es lo que "Jope, ¿no? tiene el Tengo a muchas histrionismo, ¿no? enamoradas, tengo a muchas enamoradas". La verdad es que la anécdota de esta Navidad es que siempre vamos a subir vamos a Granada, entonces subimos con una campeona del mundo, ella nos lleva, nos hace rutas por la montaña, ¿no? Entonces, cuando voy, yo aviso a Luis, le digo, oye, Luis, que vamos... Bueno, a lo de la montaña no le había avisado, solo hemos quedado a tomar café, pero esta vez le dije, oye, ¿te vienes a la montaña? Y me dice, venga, ahora mismo, además con horas de antelación. Total, que al día siguiente por la mañana me dice mi hermana, oye, pero tú le has preguntado a Luis y a su mujer, que venían los dos, si van a poder seguir el ritmo de esta campeona del mundo. Digo, porque la última vez que nos llevamos unos amigos se perdieron y acabamos enfadados y enemistados, ¿no? Es casi subir el Mulacén, la excursión, o sea, es una excursión muy exigente físicamente. Y entonces le digo, entonces yo ya estresada por la mañana, a las 6:30 de la mañana, que me había levantado, le mando un mensaje, le digo, oye Luis, que yo te había dicho esto de la montaña, que oye, que hay 2000 metros de desnivel, que vengáis preparados, porque le había dicho que como que podía ir a pasear por la Feria del Libro. Digo, que te vengas preparado y que eso, que entiendo que estáis en forma, ¿no? Me manda un audio Cuenta tú el audio, súper Luis. indignado, que empieza así, dice, mira Rosa, ya llevaban 1 hora de viaje, yo me acababa de levantar, dice, ya llevamos 1 hora en el coche. Dice, eres la única responsable de lo que pueda pasar en esa montaña. Además, he dejado a mis 7 hijos solos en casa. Y porque Solo tiene 7 7 hijos. Tiene Eso no lo ha 7. contado. Y lo Es así. mejor- Es la- que tengo una obligación moral, porque tengo unos genes espectaculares y tengo que reproducirlos. Vosotros es mejor que estéis quietecicos, pero yo no. Y me dice que sea la última vez, pero la última vez que cuestionas nuestra forma física. Estamos cuadrados. Y allá aparecieron en muy buena forma física, eso no lo niego, pero tu mujer vino con unas zapatillas de esas de andar por la Feria del Libro. A los 200 metros la suela se había desintegrado. Es verdad. Pero el optimismo pudo con los dos. O sea, llegaron allí los primeros. O sea, la cosa era demostrar que podían, aunque no Y que a sabemos... pesar de tener 7 hijos, puedes seguir yendo a la montaña. Ese Efectivamente, era el efectivamente. objetivo. Ese era el optimismo que necesitamos. Bueno, Rosa, cuéntanos, respondiendo a tu Claret, pregunta, eso es. efectivamente, ante estados de emociones intensas, ¿no?, pues como va a ser en un cuadro depresivo, pues ¿qué ocurre? Que al final sí que disminuye nuestra capacidad para disfrutar, nuestra capacidad para tomar perspectiva, para relativizar, para percibir matices, ¿no? Y por supuesto, pues nuestro sentido del humor o nuestra capacidad para resonar con ciertas cosas que en condiciones normales nos harían reír, pues disminuye. Pero paradójicamente, en otros cuadros que atendemos en salud mental, como es en un cuadro de manía, por ejemplo, dentro de un trastorno bipolar, ¿qué ocurre? Ocurre justo lo contrario, ¿no? Hay una exaltación del humor, hay euforia, hay velocidad, hay pensamiento acelerado, hay hiperactividad, hay disminución de la necesidad de sueño. O sea que en esas polaridades continuamente estamos viendo cómo ese humor fluctúa y puede ser un síntoma, ¿no?, muy llamativo que nos puede dar pistas sobre lo que puede estar pasando en esa mente. Bueno, vamos a centrarnos un poquito más en la literatura, porque ya veis que estos... Luego, al final, voy a contar una anécdota de los peligros de encontrarse con algunos de ellos y lo simpáticos que son, lo que habla y la cantidad de anécdotas que tiene. Doctora Guerra, hemos hablado de la poesía, hemos hablado de la prosa, pero sabemos que eres una gran escritora, has presentado algunos libros tuyos aquí en la Feria del Libro. Háblanos del humor en tu obra. Bueno, yo podría decirte que la primera parte del humor en mi obra es todos los versitos que les hacía a los residentes cuando acababan su momento de formación. Y a cada uno le decía lo que a mí me parecía que podía tener relación. Y como lo he mencionado, os voy a leer uno de los que hice. Esto se lo dediqué a un residente pijo. O sea, era un niño rico, que era médico, eso es raro, pero bueno, ocurrió. Y había la época en que había mucho paro, había mucha dificultad para tener un trabajo y había contratos que eran un mes sí y un mes no. Y a este residente pijo le hice este poemita. Él es el único chico de esta promoción de lujo. Tiene un carácter amable y sonríe bien y mucho. No es como Schwarzenegger, tiene demasiado bulto. No es como Clint Eastwood, todo lo tiene muy duro. Pero el muchacho es guapete y ya veis, liga lo suyo.
El poder entre sus manos domina con gran orgullo. Es un Audi, es un Peugeot, los dos, hay que darle gusto. Los Nikis son de Lacoste, los calcetines de Brumo, el perfume de Loewe, de puro seda, los puntos. Messi, no veo yo a este chaval, Messi no en el seguro. Búscate una niña rica, rica y rica, no un puro, y a vivir que son 2 días. Adiós, residente dandy, conocerte ha sido un gusto. Este fue uno de los versitos que los hacía cuando acababa. Pero luego, si quieres algo serio, a mí me gusta mucho el amor. Yo ahora mismo no estoy enamorada, para que no me digáis esas cosas, pero sí me gusta mucho el amor. Y en uno de mis poemarios pues tengo un poema que no es para reírse, sino para que veáis la importancia que para mí tenía la risa. Se titula Me hiciste reír. Me hiciste reír. Todo mi cuerpo se conmovió en ese éxtasis jubiloso de la mente. Descubrí que tus ojos pueden ser cantarines y canallas, y cuando miran besan. Que tus cejas saben viajar divertidas por tu frente. Que tu boca polivalente es una actriz cómica y versátil. Que tus mejillas se fruncen gozosas ante el ingenio alborozado. Descubrí que eres mi luz, mi delicia, mi premio, y también, para que seas todo, para que nada falte, para que todo se cumpla, para que nada se pierda, descubrí que también, amor mío, eres mi risa. Muy bien, Aurora, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con la literatura, que es el tema que nos trae aquí en la Feria del Libro. No lo pongas boca abajo. No, no es mío, no es mío. Ah, ¿quién quiere uno de tus libros? Bueno, todos ellos, ¿quién quiere uno de tus libros? Todos ellos son grandes escritores. Yo he leído libros de todos ellos, pero Luis, tú estás ayudando mucho a tus pacientes y a los que no somos pacientes, aunque necesitamos una consulta, pero en fin, estás ayudando a través de tus libros. ¿Cómo influye, cómo puede la literatura curar ciertas enfermedades? ¿Cómo influye la literatura en la enfermedad, en curar, en la terapia de enfermedades? Bueno, vengo de otro evento y no he traído los libros, lo siento en el alma, pero ya voy a hacer un poquito de publicidad. Tengo un libro titulado La belleza de vivir, donde hablo un poco del optimismo que voy transmitiendo en esta ponencia, y otro llamado Vivir más libre, donde hablo un poco de la voluntad. Y como decía Agustín, pues efectivamente creo que la literatura es una herramienta que tenemos. Hay una frase de C.S. Lewis, del pensador inglés, que me gusta muchísimo, que dice: leemos para demostrarnos a nosotros mismos que no estamos solos. Entonces me parece que un buen remedio para la soledad es la literatura. Y luego otro gran efecto que tiene la literatura es que es fantástica para aprender a conocerse uno a sí mismo. Es muy difícil conocerse si estás solo. Si cayéramos en una isla desierta y estuviéramos todo el día solos con nosotros mismos, no solo no nos conoceríamos, sino que acabaríamos zumbados perdidos. Necesitamos a los demás para conocernos. Necesitamos vernos desde fuera. El ejemplo clásico es grabarse en vídeo. No sé si alguna vez os habéis grabado en vídeo y os habéis visto luego. Es súper humillante. O sea, tú te ves a ti mismo y dices, mi tono de voz, la cámara graba mal. O sea, la cámara está muy rara porque yo me noto un tono de voz muy raro. La cámara es 5K. Entonces, ese es tu tono de voz, ¿no? Entonces, es bueno verse desde fuera. Hay una película que se llama Náufrago, donde sale Tom Hanks, que cae a una isla desierta y habla con una pelota de vóley. Se llama Wilson, porque es la marca de la pelota. Es decir, se conoce a través de Wilson. De la misma forma, la literatura es fantástica para que uno vea reflejado en un libro cómo uno es. Por ejemplo, hay libros fantásticos como A sangre fría, de Truman Capote. Creo que te explica perfectamente cómo se crea una personalidad psicopática, ¿no? O hay otro escritor que me gusta mucho, que es David Foster Wallace, que tiene un cuento que se llama La mujer depresiva, que explica muy bien cómo se siente una persona con depresión. Es decir, que de alguna manera la literatura sirve fundamentalmente para mejorar nuestro autoconocimiento, el de nosotros y el de los demás. Sobre todo en la literatura más... porque fijaros, antiguamente la literatura era más naturalista, ¿no? Toda la literatura del siglo XIX. Pero en el siglo XX se descubre la interioridad y lo que es el monólogo interior. De tal forma que lo que empiezan a escribir los escritores era algo que hasta aquel entonces a nadie le interesaba, que era lo que tú piensas. Porque antes se contaba la historia, lo importante era la historia, lo que le pasaba a los personajes. Las historias de amor, las historias románticas, las historias históricas. Pero ahora lo que nos interesa al hombre moderno es lo que pensamos. Y entonces cuando uno está leyendo esos libros se da cuenta de que los demás piensan de una forma muy parecida a nosotros. Y es importante, como decía Agustín, no caer en la malafollada granadina del mal pensado. Hay un refrán granadino que dice: piensa mal y acertarás. Y hay uno todavía más perverso que dice: piensa mal y te quedarás corto.
Esto no le pasa a la gente de Jaén, porque la gente de Jaén son buenas personas. Porque 80 millones de olivos no pueden estar equivocados y Jaén, para el que no lo sepa, no se conoce Jaén, yo soy enamorado de Jaén. Jaén es una de las ciudades más bonitas de la provincia de Jaén. Bien, pero lo que quiero decir es que es importante en la literatura. Bueno, y otra cosa, aquí estamos en la Feria del Libro y antes me he estado pasando por los stands, hay autores fantásticos, pero hay libros muy malos. Hay libros muy malos. O sea, yo diría que hay gente que no lee, que es gente que sabe leer pero no lee, que te dice que son los analfabetos del siglo XXI. Luego hay gente que sabe leer y lee, pero lee libros que aportan poco. Y luego hay gente que lee libros que aportan mucho. Entonces, como tenemos poco tiempo, lo que os recomiendo es que leáis libros buenos. Está súper demostrado y se sabe perfectamente cuáles son los mejores libros que hay. Cuando uno va a una librería ves que hay clásicos universales. Clásico universal. Clásico porque es de toda la vida, universal porque lo que dice nunca va a perder vigor. Dentro de 5.000 años la gente seguirá leyendo El Quijote porque dice verdades universales. Dentro de 5.000 años dudo mucho que alguien lea los libros de Tamara Falcó. Entonces creo que lo que se mantiene en el tiempo es lo que tiene calidad. Por tanto, uno tiene que intentar llegar a esos libros de calidad que son los que realmente te aportan para poder enfrentarte a la vida. Yo quería decirte una cosa. A propósito de eso de grabarse en vídeo, cuando tuvimos el confinamiento, mucha gente hacía teletrabajo, teníamos reuniones a través de Internet en las que nos veíamos, aunque no era un vídeo, pero era lo mismo, estábamos viéndonos unos a otros. Cuando se acabó el confinamiento, las consultas se llenaron de gente que quería mejorar, porque se había visto lo feo que era y no lo sabía. En ese momento se habían aburrido. Y la segunda cosa que quería decir es que una de las cosas más modernas ahora en tratamientos médicos es prescribir un libro. Esto es, si has leído algo que sabes que va de acuerdo un poco al problema de esa persona, que puede ser de piel, pero también lo está sufriendo, ¿no? Porque se siente discriminado. Pues hay libros que les pueden ayudar a comprender que no son los únicos, como decía Luis, y además que pueden por esa vía mejorar. E incluso si algún paciente es aventajado, le puedes recomendar que haga un pequeño diario de cómo se va viendo cada día y eso puede ayudar mucho cuando tengamos la próxima visita, que como hay tan poco tiempo, pues que nos dé los apuntes y ya lo veremos. Muy bien, Aurora. Bueno, las referencias que hace Luis a Jaén no es baladí. Luis es un granadino con una gran relación con Jaén. Yo soy un jiennense que llevo toda mi vida viviendo en Granada. O sea, que me estaba tirando puntazos. Pero claro, si estamos hablando de dichos granadinos, dicen que Granada la conquistaron los reyes católicos y después la reconquistamos la gente de Jaén. O sea que... Bueno, Ana, todos los dermatólogos sabemos que el estrés empeora la dermatitis atópica, empeora el psoriasis, empeora la rosácea, pero a mí me gustaría saber si las risas o los episodios de risa mejoran la respuesta inmune. Sí, totalmente. De hecho, cada vez, mira, la consulta de dermatología, como decía Aurora, está cambiando mucho. Antes prescribíamos tratamientos directamente y ahora sí que preguntamos mucho por los hábitos del paciente. Y yo creo que muchas consultas, sobre todo en la parte más privada, que hay un poquito más de tiempo, por desgracia, comienzan repasando los hábitos del paciente. Tenemos ya un montón de estudios, por ejemplo, de pacientes con dermatitis atópica. No sé si aquí hay alguien, bueno, a lo mejor no es muy ortodoxo, levante la mano que tiene dermatitis atópica o psoriasis, pero bueno, me la están levantando, o sea que no hay problema, que hay gente que de muy buen rollo. Pues ya tenemos incluso estudios de pacientes con dermatitis atópica que mejoran simplemente por tener mascota. Y dirás, ¿por qué por tener mascota? Bueno, pues porque han visto que pasan más tiempo en entornos verdes, ¿no? O sea, es decir, el entorno influye mucho en las enfermedades de la piel, por lo tanto, ya en consulta preguntamos por cuánto tiempo pasan en entornos verdes, cómo comen, ¿no? Estamos viendo cómo la nutrición nos afecta. Gente que come mucha fruta y verdura tiene la piel mucho más bonita. En los estudios se ve cómo les cambia la piel que gente que tiene una dieta, por ejemplo, rica en ultraprocesados. Es que estamos mucho más guapos, ¿no? Y lo mismo con el humor. Sin embargo, la parte esta de estrés, humor, la parte de salud mental, así que invito a estos dos que son grandes investigadores, de toda la parte del exposoma de la piel, es decir, de todo ese entorno que nos rodea e influye en nuestra piel, justo la que menos evidencia científica o menos estudios tiene aún es la parte de salud mental. Y esto me dio un poco de pena cuando lo revisé. Así que estos dos que no paran, este va para catedrático, si no lo es ya, y Rosa igual, les animo a que hagan algún estudio, porque estáis ahí, venga a investigar sobre el alcohol, etcétera, y qué pasa con la relación, ¿no?, entre este humor y la piel, que estoy segura, obviamente tenemos ya algunos estudios, pero que funciona muy bien. Y, por cierto, los más interesantes últimamente que han salido son los que relacionan el impacto que tiene el deporte en la piel, que por fin tenemos aquí además a Lourdes Navarro, que es dermatóloga y una gran deportista, lo está ganando todo, o sea, todo lo gana Lourdes.
y tenemos por fin estudios prospectivos, es decir, estudios que siguen a pacientes a lo largo del tiempo, a futuro, comparando qué es mejor para la piel, el deporte más aeróbico o el deporte más de fuerza. Os pregunto, ¿qué creéis que tiene un impacto mejor en nuestra piel? ¿Cuál nos pone más guapos, el de fuerza o el cardio? El de fuerza. A ver, el de fuerza, que levante la mano. El de fuerza, mucho. Y el cardio, más el moverse. Uy, pues ha ganado el cardio. Bueno, ha ganado el cardio. A ver, lo que es, al final ambos movilizan el corazón. Los dos tienen unos efectos espectaculares, pero el de fuerza hace todo lo mismo que hace el aeróbico y además hipertrofia la piel, es decir, mejora el colágeno, mejora la matriz extracelular. Por lo tanto, esa flacidez, ese poquito que dicen las pacientes de doctora, si yo solo quiero este poquito, pues eso lo mejora el deporte fuerza. Así que me he ido por las ramas, pero... Muy bien. Rosa, por último, ya la última ronda de preguntas, ahora os pregunto una cosa para terminar. ¿Por qué hay formas de humor que nos tocan? Hay formas de humor que nos tocan más que otras, que nos llegan más que otras. Sí, pues esto tiene que ver con muchos factores, ¿no? Pues, por un lado está nuestra propia historia personal, va a influir en lo que nos hace más gracia, ¿no? Con lo que nos reímos más o con las personas que nos reímos más. Tiene que ver con nuestros valores, con cómo vemos la vida en general, con nuestras expectativas. Y además, si lo pensamos, en realidad nuestro sentido del humor cambia a lo largo de la vida. No es lo mismo el sentido del humor que tenemos con 5 años, ¿no? Yo estoy ya en esa etapa con mis hijos que todo es caca, culo, pedo, pis, se mueren de la risa. Con 15 años, que si te caes al suelo, pues tus compañeros se mueren de la risa, pero a partir de cierta edad, si te caes al suelo, tus compañeros te miran con preocupación. O sea, que eso también cambia, ¿no? Y bueno, pues eso a lo largo de la vida lo vamos modulando, ¿no? Y realmente un chiste, por ejemplo, no es tanto el chiste en sí, sino qué activa en nosotros. Eso es lo que nos hace reír. Yo recientemente he leído el libro de Juan Luis Arzuaga con Juan José Millás, Conversaciones de un Homo sapiens con un neandertal, que no sé si lo habéis leído, por aquí veo manos que sí. Y entonces le hice una crítica, ¿no?, en LinkedIn recientemente, porque me encantó, me reí un montón. Entonces al escribir la crítica quería compartir cuánto me había reído y pensé, jope, igual, claro, a mí, ¿por qué me ha hecho reír tanto este libro? Igual tampoco es un libro de risa, de humor, ¿no? Es verdad que Juan José Millás escribe muy bien y tiene puntos muy graciosos, pero yo veía que había algo más, ¿no? Y pensé, claro, hay algo más, ¿no? Juan Luis Arzuaga, que es paleontólogo como nuestro padre, que además hizo la entrada de la academia de nuestro padre, un científico un poquito despistado, ¿no?, que me recordaba también a mi padre, una forma de ver la vida, pues que de alguna manera también, ¿no?, sentí que compartíamos, y una etapa vital que, si bien yo no estaba en esa etapa vital, la podía anticipar, me hacía gracia, ¿no? Me dedico a la psicogeriatría, a las personas mayores, y ellos hacían como un sentido del humor de, bueno, pues personas en los 60, yo me dedico a partir de los 75. Eso no es mayor, por eso. Eso no es mayor. La psicogeriatría es a partir de 75. Yo digo que de 75 a 85 son los jóvenes de mi consulta, de 85 a 95 los de mediana edad, y a partir de 95 son los mayores. Y veo muchos, eso sí, malas noticias, todo mujeres. Todo mujeres y con mucho carácter. O sea, lo han dejado títere con cabeza. Muy bien, Bueno. Rosa, muchas gracias. Nada, ya está. Yo, para Pues terminar, os voy a pedir a estos brillantísimos escritores y doctores, brevemente, una recomendación de estilo de vida, una recomendación de un libro, una frase, algo que nos llevemos cada uno a casa. O sea que una recomendación muy breve. Doctora Ana Molina. Yo le cedo mi recomendación al doctor Gutiérrez Rojas, que yo he hablado mucho y... Bueno, no, brevemente. Cada uno podría recomendar un libro, un estilo de vida, algo que debemos de adoptar. Luis, doctor Rojas. Yo, a mí, como lanza la pelota, yo creo que es ponerle humor a la vida, ¿no? Fomentar mucho más el sentido del humor. Me vais a dejar que cuente un chiste, porque es que si no... Por eso, ¿ves? Es que yo quería que es un chiste que tiene... Venga, rápido. No, el chiste lo voy a dejar para el final. Venga, Vale. para. Doctora Guerra. Pues yo, en lugar de proponer hacer, voy a proponer dejar de hacer. Apartar todo lo que sea tóxico, me refiero a las personas que nos amargan la vida, de nuestra vida, porque no van a cambiar y no tiene sentido discutir. Apartemos lo que no nos gusta de las personas tóxicas y miremos siempre hacia el futuro. Muy bien. Rosa, ¿quieres una recomendación? Bueno, tiraría de la literatura y el cine, porque como bien hemos dicho aquí, la literatura era el motivo del encuentro de hoy, y es que sin duda nos permite ensayar la realidad. Es como un espacio virtual donde podemos ponernos en la piel, ¿no?, de otras personas y ensayar desde un espacio seguro y, por lo tanto, aprender, reírnos, y eso va a ser terapéutico sin duda alguna. Muy bien, pues yo no me voy sin contaros una anécdota divertidísima para que sepáis los personajes que tenemos aquí. Yo estaría dispuesto esta noche a perder el avión solamente por seguir aquí, porque en una ocasión
me fui al aeropuerto porque tenía prisa, estaba en un tribunal de oposiciones al día siguiente, y dije, no puedo perder el avión. Con lo cual, pues como 2 horas antes del avión me fui y me puse en la puerta de embarque con mi ordenador repasando la oposición que tenía que jugar al día siguiente. Y llegó mi amigo Luis Gutiérrez Rojas y me dijo, ¿qué haces aquí? Y se puso a contarme, pues bueno, pues la conversación tan maravillosa y lo gran tertuliano que es. Y de pronto le digo, Luis, no hay gente en la cola, probablemente nos han cambiado la puerta de embarque. Dice, no puede ser, estamos donde está esa señorita en la puerta de embarque y nosotros dos aquí. Llego a la puerta de embarque y digo, por favor, ¿han cambiado la puerta? Dice, no, el avión de Granada está despegando. Está despegando por la conversación con el doctor Rojas. Luis, ¿qué hacemos? 8:30 de la tarde en Granada, al día siguiente tenemos los dos trabajos, o sea, en Madrid, perdón, tenemos trabajo en Granada, llamo a mi hijo, búscame billete por cualquier sitio, papá, ¿te puedes ir en BlaBlaCar? Yo no he ido nunca en BlaBlaCar. ¿Cómo me voy a ir en BlaBlaCar? Dice mi hijo, papá, no te preocupes, que yo te busco un BlaBlaCar. Pues allí que me busco un BlaBlaCar, doctor Rojas y yo que nos montamos, y me dice el conductor, yo me gusta llevar compañeros porque así me entretiene. Yo le digo, Luis, tú lo entretienes porque yo me voy a dormir. Bueno, ¿cómo lo entretendría que para el hombre a echar gasolina? A llamar a su mujer y dice, métete en internet a ver quién son los dos locos que vienen conmigo. Porque... Entonces, la novia le dice que era el famoso doctor Rojas y tal. ¿Cómo terminó el viaje? Pidiéndole una tarjeta de su consulta. O sea, que yo espero que si tenemos algún problema con el humor o cualquier problema en la vida, le pidamos una tarjeta de su consulta. Gracias a todos. Bueno, ¿quiere terminar con el chiste? ¿Quiere terminar con el chiste? Venga, Luis. Muchas veces cuando termino conferencias de este tipo, la gente se te acerca, ¿no? Y dice, tenía que haber venido a escucharme mi mujer, tenía que haber venido mi hijo, tenía que haber venido mi hermana, tenía que haber venido mi marido. Y digo, ya veo que la charla te ha servido para ti. Y entonces siempre me acuerdo del chiste del psiquiatra tartamudo. Es un chiste que tiene muchísima fuerza, que tiene muchísimo mensaje y que espero que esta noche, antes de meteros en la cama, reflexionéis sobre la profundidad del chiste porque os puede cambiar la vida mejor para siempre. Esto es un paciente que va a ver al psiquiatra tartamudo y el psiquiatra tartamudo le dice... Tú lo que tienes que hacer es olvidar a tu jefe, le dice el paciente. Para usted es fácil decirlo. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias a los ponentes, muchas gracias. Ay, gracias. ¿Hacemos una foto? Claro, Una foto, por favor. Una foto todos juntos. Una fotito. ¿Pero todos con los asistentes? No, nosotros.